Cómo una estrategia rusa, basada en la presión constante y la guerra cognitiva, ha dejado a Europa por primera vez en décadas frente al miedo real de un conflicto en su propio suelo. En los últimos meses, Rusia ha dado un giro radical al conflicto en Ucrania, aplicando la táctica de Surovikin, ataques masivos y continuos que no dejan respiro ni a la infraestructura ni a la moral del adversario. No hablamos de simples bombardeos esporádicos, sino de oleadas ininterrumpidas que han multiplicado su eficacia más de 15 veces en tan solo un mes. La región de Odesa lo ha vivido en carne propia. 10 días completos sin luz, sin agua y sin calefacción. Las calles se llenan de protestas masivas, mientras la población exige respuestas que nadie puede dar. El impacto psicológico es tan fuerte como el material. El descontento social se convierte en una segunda línea de ataque. Pero la presión no se queda solo en Ucrania. Casi todas las entregas occidentales, armas, municiones y equipos, son destruidas antes siquiera de llegar al frente de batalla. La logística ucraniana, dependiente de puertos y ferrocarriles, ha sido reducida a una red fragmentada e incapaz de sostener la guerra bajo este ritmo de ataques. Europa observa en alerta máxima. Por primera vez en varias décadas, los líderes del continente asumen el riesgo tangible de un conflicto directo en sus propias fronteras. La sensación de seguridad, construida durante años bajo el amparo de la OTAN y el poderío occidental, se tambalea frente a una estrategia rusa que combina innovación militar y presión psicológica. El peligro es claro. Si Europa y Occidente no comprenden ni responden a esta nueva realidad, podrían perder influencia global, seguridad nacional y, sobre todo, credibilidad militar. Lo que está en juego es mucho más que Ucrania. Es la estabilidad de todo un continente. Vamos a desglosar cómo funciona la estrategia Surovikin y por qué ha cambiado las reglas del juego. ¿Qué es realmente la guerra cognitiva y por qué la doctrina Surovikin la ha llevado al extremo? Para entender el conflicto actual en Ucrania, es fundamental conocer este concepto, que va mucho más allá de los bombardeos y la destrucción física. La guerra cognitiva se centra en desestabilizar la mente colectiva del enemigo, atacando no solo su infraestructura, sino, sobre todo, la voluntad de resistir de su población. En vez de una lucha frontal entre ejércitos, la estrategia rusa actual busca erosionar la moral, provocar el colapso emocional y romper la confianza entre ciudadanos y gobierno. Los ataques selectivos no se dirigen exclusivamente a objetivos militares. Van directamente contra infraestructuras civiles críticas como la energía, el agua y la calefacción. Cuando una ciudad como Odesa queda durante más de 10 días sin luz, sin agua y sin calor en pleno invierno, no solo se paraliza la vida cotidiana, sino que se siembra el miedo y la desesperación. No es casualidad. Esta doctrina bebe de los principios del legendario Sun Tzu, quien afirmaba que es más eficaz desmoralizar al adversario y quebrar su capacidad de decisión que destruirlo militarmente. La idea clave es que una sociedad sin esperanza, sin liderazgo creíble y sin fe en la victoria, está condenada al colapso interno, aunque cuente con superioridad numérica o tecnológica. Hoy vemos cómo la doctrina Surovikin traslada estas enseñanzas a la guerra moderna. No basta con incomodar, hay que paralizar ciudades enteras. Así, el impacto va mucho más allá de las fronteras del frente. Las imágenes de protestas espontáneas, el pánico en las calles, la presión a las autoridades y la pérdida de legitimidad del gobierno ucraniano son pruebas de que la estrategia está diseñada para descomponer el tejido social desde dentro. La consecuencia directa es clara. Cuando la confianza se desvanece y el miedo domina, el esfuerzo bélico se debilita drásticamente, acelerando una posible derrota mucho antes de que caigan las últimas posiciones. El campo de batalla se traslada a la mente y al corazón de la población, donde se decide el verdadero resultado de la guerra. Pero, ¿cómo se materializa esta guerra cognitiva en las operaciones militares concretas? Descubramos cómo los ataques a la infraestructura logística ucraniana han redefinido la dinámica del conflicto. La logística es el corazón de cualquier guerra. ¿Y si deja de latir?
Bajo la nueva táctica rusa, cada noche cientos, incluso hasta 1 millar, de drones y misiles cruzan los cielos de Ucrania, sumiendo a su defensa aérea en una saturación total y continua que ninguna doctrina occidental había previsto. Las baterías antiaéreas ucranianas, diseñadas para responder a ataques puntuales, ahora lidian con oleadas incesantes que agotan sus misiles más rápido de lo que Occidente puede reponerlos. Este desgaste no es accidental, forma parte de una estrategia rusa mucho más amplia. Cada ataque tiene un propósito quirúrgico. Puentes, puertos, nudos ferroviarios y almacenes logísticos son golpeados una y otra vez. La infraestructura crítica cae, el sistema de transporte se fragmenta, y la distribución de munición y combustible hacia el frente se vuelve caótica o directamente imposible. En la región de Odesa, cerca de un 60% de la logística ucraniana ha quedado paralizada. Los puertos, que antes servían como vía principal de entrada para suministros occidentales, están inutilizables. Los trenes no circulan, los camiones quedan atrapados, y los centros de distribución están en ruinas. Esto no solo retrasa el envío de armas y municiones, significa que, por primera vez, lo que Occidente manda no llega a donde se necesita. El modelo occidental, basado en la lógica de si pierden 10 tanques, enviamos 20, queda desnudo ante la presión de la estrategia rusa. Las tasas de consumo de defensa y recursos son insostenibles. Ucrania no puede reemplazar lo que pierde al mismo ritmo que Rusia lo destruye. Cada euro o dólar invertido por Europa y Estados Unidos se convierte en un gasto creciente, y cada vez más, en una apuesta perdida. Invertir recursos en este escenario se traduce en pérdidas económicas colosales y, peor aún, en un golpe directo a la credibilidad de toda la estructura de defensa occidental. La reputación de la OTAN y la confianza en su modelo logístico están en jaque. Si la ayuda no llega, si el frente se debilita y si la logística falla, ¿qué queda de la promesa de apoyo total? Mientras continúan los ataques rusos y la parálisis logística se expande, Occidente empieza a cuestionarse. ¿Vale la pena seguir apostando por una estrategia que muestra grietas cada día más profundas? Pero este colapso silencioso de la logística ucraniana no es solo una cuestión de eficiencia militar. Está alimentando un debate sigiloso en toda Europa. ¿Qué pasará si la guerra trasciende las fronteras de Ucrania y golpea por primera vez en décadas el propio territorio europeo? Por primera vez en décadas, en las capitales europeas se siente el frío de una amenaza directa. Ya no es una guerra lejana, observada a través de pantallas, sino la posibilidad real de convertirse en objetivo militar, con todas las implicaciones que esto conlleva para la seguridad cotidiana de millones de personas. Hasta ahora, Europa había participado en conflictos a miles de kilómetros de distancia. Pero la nueva lógica de la guerra ha borrado la ilusión de distancia. Hoy, ninguna ciudad europea puede considerarse fuera de alcance. Los misiles rusos Kinzhal lo han demostrado con claridad calculada. Berlín, Varsovia, Bucarest. Todas aparecen en los mapas de alcance y por primera vez desde la Guerra Fría, también en los escenarios de simulación militar. En los despachos de la OTAN se diseñan escenarios que, hasta hace poco, parecían improbables. Simulaciones de ataques a hubs logísticos en Polonia, Rumanía o Alemania ya forman parte de los planes secretos, mientras se actualizan protocolos de respuesta ante un posible ataque directo. El fantasma del artículo 5, la defensa colectiva, se cierne sobre las decisiones. Un solo ataque podría desencadenar la reacción militar de todo Occidente, pero nadie quiere una guerra abierta con una potencia nuclear. El Kremlin, por su parte, insiste en su derecho a la defensa preventiva. Desde Moscú, se habla abiertamente de atacar puntos de coordinación y logística en territorio OTAN si se perciben como una amenaza existencial. La línea entre lo defensivo y lo ofensivo se difumina cada vez más, y la retórica rusa incrementa el nivel de incertidumbre y presión psicológica sobre las capitales europeas. La disuasión ya no se entiende solo en términos nucleares. Hoy, la capacidad de cortar líneas de abastecimiento o sembrar caos logístico
puede ser tan efectiva como una amenaza atómica. Además, la presión psicológica, el temor constante de convertirse en blanco, es una herramienta poderosa. Occidente enfrenta un dilema: escalar la respuesta y arriesgar una escalada mayor, ceder terreno e influencias, o rediseñar completamente su estrategia de defensa y disuasión para un escenario que nadie había previsto. Lo que está en juego es mucho más que la seguridad inmediata. Se trata de mantener la credibilidad militar, la autonomía estratégica y la confianza en la protección colectiva. Europa podría perder su sentido de seguridad y su peso internacional, o verse arrastrada a un conflicto de consecuencias incalculables. Pero, ¿cómo logró Rusia inclinar la balanza con recursos tan limitados? Las claves están en el ingenio táctico y la aplicación práctica de una nueva doctrina de guerra. ¿Cómo puede Rusia desafiar a media OTAN con un presupuesto militar que es 12 veces menor? La respuesta está sorprendiendo a analistas de todo el mundo. Eficiencia estratégica sin precedentes. Mientras Occidente dispersa sus recursos por todo el globo, Rusia concentra absolutamente todo en un solo objetivo, sin distracciones, logrando un impacto multiplicado sobre el terreno. El secreto ruso empieza con la concentración total de recursos en un solo teatro de operaciones. Cada dron, cada misil y cada litro de combustible están alineados con una sola meta operativa. Esto elimina la dispersión de fuerzas y amplifica la eficacia de cada inversión, algo que Occidente, con presencia militar en decenas de escenarios, no puede replicar. Pero no es solo cuestión de enfoque. La independencia tecnológica ha sido clave. Rusia produce la gran mayoría de sus sistemas de armas, municiones y repuestos dentro de sus propias fronteras. Esto la libera de cuellos de botella, sanciones y retrasos en la obtención de componentes críticos, un talón de Aquiles evidente en los arsenales occidentales. A esto se suma una capacidad de innovación y adaptación que ha sorprendido incluso a sus adversarios. La modernización constante de sus sistemas y la rápida integración de nuevas tácticas permiten a Rusia responder mejor y más rápido a los desafíos que surgen en el campo de batalla. Cuando surge una debilidad, el ajuste es inmediato, desde drones de bajo costo hasta misiles hipersónicos. El contraste con el modelo occidental no podría ser más evidente. Mientras la OTAN tarda años en aprobar presupuestos y coordinar cadenas de suministro complejas, Rusia acorta los ciclos de decisión y producción a un grado casi industrial. El resultado: una efectividad de combate mucho mayor por cada rublo gastado, mientras que Occidente sigue atrapado en la burocracia y la falta de enfoque estratégico. La gran lección aquí es clara: calidad de estrategia, flexibilidad y adaptación pueden superar, con creces, la pura cantidad de recursos. No aprender de este modelo significa que Europa y Estados Unidos podrían seguir gastando sumas astronómicas sin lograr resultados tangibles, arriesgando no solo su posición militar, sino incluso la seguridad en su propio territorio. Entonces, ¿cuáles son las opciones reales que le quedan a Europa y Occidente para adaptarse a este nuevo paradigma y evitar un colapso estratégico? Lo analizamos a continuación. La pregunta ya no es si, sino cuándo y cómo responderá Europa. ¿Arriesgarlo todo o cambiar de rumbo? Europa y Occidente se encuentran ante una encrucijada histórica. Tras meses de ataques rusos calculados y una estrategia basada en la doctrina de Surovikin, la realidad es clara. Cada envío de ayuda militar se vuelve más ineficaz, y la idea de simplemente aumentar los suministros ya no garantiza resultados en el campo de batalla. La seguridad europea, su reputación como potencia y el futuro del orden internacional dependen de la decisión que se tome ahora. Persistir en una estrategia que ha mostrado sus límites implica arriesgar la estabilidad interna y exponerse a una escalada directa, incluso en territorio propio. Cambiar de camino significa reconocer errores, redefinir prioridades y prepararse para escenarios aún más complejos. El dilema es crudo: seguir invirtiendo recursos en un modelo que ha sido superado o atreverse a repensar por completo la política de defensa y la cooperación internacional.
De esta decisión depende si Europa mantendrá su influencia o quedará relegada ante una Rusia que ha demostrado, con menos medios, mayor eficacia estratégica. La responsabilidad es inmensa y el margen de maniobra cada vez más estrecho. Si Europa opta por la inercia y el miedo a innovar, el costo no serán solo recursos perdidos, sino también una mayor vulnerabilidad ante futuras amenazas. Pero si decide actuar con visión y coraje, aún puede reequilibrar el tablero global. La próxima jugada definirá no solo la resolución de esta guerra, sino la posición de Europa en el mundo durante las próximas décadas.